verdad, lo que ignoro me puede matar, me puede lastimar. Sí, es verdad. ¿Qué dice Camila? Cierto. ¿Qué dice Anabel? Cierto. Bueno, ya sabían la respuesta, por eso le pregunté primero a Jenny, para ver. Ya. Sí, realmente la ignorancia cuesta caro. Por ejemplo, tenemos un ejemplo mundial que era la pandemia de coronavirus. En un lugar muy remoto de China, sea que pasó de un laboratorio a una persona, a un huésped humano, o sea que pasó de un huésped animal a un huésped humano por un caldo que se hizo, en fin. Un asunto que ignorábamos, desconocíamos la gran mayoría de las personas, salvo unas pocas personas relacionadas con el asunto. Vea cuánta afectación ha hecho. Literalmente el coronavirus ha matado a muchas personas, a millones, y a más millones les ha afectado de manera psicológica, de manera emocional, de manera económica. Entonces, precisamente, esta clase de lo que es prospectiva estratégica se enfoca en desarrollar el análisis de escenarios futuros. Antiguamente la prospectiva estratégica se llamaba futurología, pero el término futurología no era un término muy agraciado, daba a entender otras cosas. Entonces, se analizaba lo que era prospectiva estratégica, es decir, el análisis de escenarios futuros para tratar de predecir tendencias que nos puedan afectar o poder aprovechar los escenarios que se presenten. Todos estamos familiarizados con la imagen de un iceberg. El iceberg que hundió al Titanic era inmensamente grande, pero la parte que más le afectó fue la parte que no se ve, la parte profunda. Entonces, lo que se ve y lo que se sabe, es decir, la suma de las cosas que nosotros conocemos, sabemos y entendemos. Todo eso hay, en todo eso hay más competencia, más limitaciones, más de menos. Es decir, por lo general, la mayoría de la gran cantidad de personas o la gran mayoría de las personas dicen no, hay más competencia, hay más limitaciones, hay más esto, bueno, es más difícil todo. Y también en los pacientes, lo que nosotros conocemos de los pacientes siempre es una pequeña parte. Muchas veces lo que el paciente nos cuenta, lo que la persona nos cuenta. Muchas veces lo que logramos llegar a alcanzar a medir con nuestros equipos, nuestra habilidad, las máquinas que tengamos. Pero hay una parte oculta de los pacientes y también hay una parte oculta que no llegamos a conocer, no llegamos a saber muchas veces hasta que ya se manifiesta. Lo que no se ve y no se sabe. Hay más conocimientos, más posibilidades, más oportunidades, más desarrollo y más peligros. Entonces, volviendo a la analogía del iceberg, lo que nosotros vemos es una pequeña parte. Las cosas que no vemos, que no sabemos, es una gran cantidad. Y precisamente esta parte del curso, que es prospectiva estratégica, tiene el objetivo de enseñarnos a ampliar nuestra visión, es decir, enseñarnos a ampliar nuestra mirada para tratar de entender los escenarios futuros, cómo se van presentando, cómo se van desarrollando y poder aprovecharlos. ¿Qué piensa usted, Jenny? Tratar de moldear el futuro para adaptarlo a nuestros intereses o tratar de aprovechar los futuros para sacar algún provecho posible. ¿Qué piensa usted que sería la mejor opción? Para mí la mejor opción sería moldear el futuro. Acomodarlo a mis intereses. Ya. A ver, ¿qué dice Camila? ¿Tratar de moldear el futuro o aprovechar los vientos futuros? Aprovechar los vientos futuros. ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Anabel? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor?
Sí, tratar de moldear el futuro para que se acomode a nuestros objetivos, nuestros intereses, o tratar de aprovechar los escenarios futuros para sacar provecho de ellos. Aprovechar los escenarios futuros para sacar provecho de ellos. Sí, de hecho hay una ley física que conspira contra nosotros. Se llama la entropía. La entropía es tendencia al desorden. ¿Qué quiere decir? Que las cosas, la gran mayoría de las veces, nunca resultan como nosotros las pensamos. Porque hay muchos factores involucrados que a veces no conocemos que cambian o modifican la expectativa de lo que nosotros esperamos obtener, sea en un emprendimiento, sea en alguna actividad. Entonces, tratar de aprovechar los escenarios futuros es como el marino, es como el marino que va en un barco de velas. Entonces, según se mueve el viento, coloca las velas. El marino quiere llegar a algún punto, ¿no? Pero él trata de aprovechar los vientos, quizás no en una línea recta, para llegar a su destino buscando la opción que se presenta en el momento. Y precisamente eso es lo que tenemos que tratar de desarrollar. Un pensamiento estratégico, un pensamiento orientado a aprovechar cualquier situación que se presente. Es decir, no forzar la situación, claro, hacemos planes, sí, hacemos todo lo que tengamos que hacer, pero desarrollamos un tipo de pensamiento que nos permita aprovechar las circunstancias. Por ejemplo, si el día de mañana la gente llora, a vender pañuelos. Entonces, o sea, y Anabel mostró un caso interesante. A ella le conviene que haya tornados, que haya el acabose, que haya, que los tornados estén haciendo destrozo. En su modelo de negocio, a ver, Anabel, cuéntenos por qué lo que usted nos contó en la mañana acerca de por qué conviene en su caso que haya tornados. A ver. Bueno, hubo el tornado aquí estos días, entonces la gente se había inundado los sótanos, el basement de muchas personas, entonces nos llamaban para que podamos limpiar, porque hubo mucho desastre, para que lavemos su ropa, para que quitemos el agua, entonces hubo demasiada demanda de trabajo. Ajá. Y ya, entonces vemos que eso fue una ventaja para nosotros, nos cogió desprevenidos porque no teníamos ni maquinaria tampoco, entonces nos pusimos a investigar qué maquinaria deberíamos tener incluida en nuestros productos de limpieza para casos como ese. Entonces sí, nos resultó como una experiencia más, de aprender más, y también ves que conviene que haya un desastre. Sí. Aunque lógicamente. Es increíble porque, claro, a veces los desastres y las situaciones negativas benefician a alguien. O sea, siempre toda situación negativa, todo desastre, de alguna manera va a beneficiar a alguien. Por ejemplo, Jenny, ahora con la pandemia de coronavirus, ¿qué tipos de negocios resultaron beneficiados? Los negocios que vendían productos de bioseguridad como alcohol, mascarillas, guantes, todo el equipo de bioseguridad. También las farmacias también se beneficiaron bastante. Ajá, ¿se acuerdan que no había mascarilla? No había vitamina C, no había alcohol, uno buscaba y ni encontraba. También lo que eran los servicios de streaming, Netflix, Disney Plus, las cadenas de comida, los repartos a domicilio, experimentaron un boom tremendo. Entonces vemos que hay situaciones que han incidido en que ciertos modelos de negocio se beneficien. Y claro, no es que la persona, como se dice, esperó eso, sino que fue una coyuntura que se dio y las circunstancias le permitió aprovechar. Entonces, a ver, Jenny, el futuro no puede conocerse. Los futuros sí se pueden conocer. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál será el sentido de esas frases? Bueno,
sí y no, sería la frase. Ah, El futuro no puede conocerse porque en este caso que estamos hablando sobre desastres naturales que no sabemos con certeza cuándo van a suceder. Entonces no puede conocerse, ¿no? Y los futuros sí se pueden conocer. Yo diría desde la perspectiva de que si yo estoy, por ejemplo, manejando mal mi negocio, entonces el futuro lo conozco porque me voy a ir a la quiebra. O sea, algo parecido. O sea, esa es mi perspectiva. ya. Sí, por ahí, por ahí. A ver, Camila, el futuro no puede conocerse, los futuros sí se pueden conocer. ¿Qué, como qué opino de eso? Ajá, sí. Que tiene razón, porque uno puede hacerse como la idea que algo puede llegar a pasar, pero en realidad, o sea, como el futuro es inestable, no sabemos en realidad qué va a pasar, pero nosotros sí podemos hacernos la idea de lo que puede llegar a suceder. Ya, ahora, normalmente cuando hablamos de futuro, se piensa en términos singular, de el futuro. En cambio, aquí lo que queremos pensar es en término plural, es decir, escenarios futuros. Es decir, probabilidades o posibilidades que suceda una cosa o la otra cosa. A ver, Camila, ¿cuál sería los posibles escenarios futuros? ¿Soltera o casada? ¿No es cierto? Pensemos, ¿no? O se queda soltero o se casa. Dos opciones. Teóricamente, ¿cuál sería la probabilidad? Vamos a entender esto un poquito. En teoría. Soltero. Fíjese, vamos a entender. Bueno, alguien que no le conociera diría 50-50. O sea, 50-50, ¿no? En teoría. Pero, ¿por qué usted menciona más soltera? A ver, ¿por qué inclina usted que mismo se conoce, ¿no? ¿Y qué valor le asignaría en valor numérico? A ver, analicemos el asunto. A ver, como un porcentaje, yo creo que un 70 más o menos. Bueno, 65. Ya, 65 versus 35. ¿Y por qué? A ver, argumente su respuesta. Porque como que yo no me veo a futuro con alguien así, ¿verdad? Todavía. No sé qué. Claro, el hecho de que la probabilidad esté a favor de la soltería no quiere decir que ese futuro se realice. El 35 se puede cumplir. O sea, es como los dados, ¿no? La probabilidad de que salga en una cara de 6 dados, que salga uno es 1 sobre 6, es decir, 0. A ver, 1, 10, 6, 2, 0.16, ya. O sea, hay la 16% de probabilidad que salga una de las 6 caras del dado. Entonces, eso es lo que vemos con el tema de la prospectiva estratégica, o sea, los posibles escenarios futuros que se den, que pueden tener mayor probabilidad o menor probabilidad de ocurrencia. Esto se llama en estadística ocurrencia de sucesos. Es decir, los estadísticos, las personas que hacen analítica de datos, ven las tendencias y entonces pueden ya, hasta cierto punto, predecir o pronosticar posibles situaciones que se presenten en el futuro. Entonces, ¿cómo es que surge esto del tema del futuro? Bueno, ¿querés saber el futuro? Ha sido un interés de la raza humana. Se ha buscado cuanto medio posible, las cartas, el tarot, la astrología, el pez, el pollo, el hígado, las plumas, las aves, en fin, cuanto medio se ha ocurrido. Entonces, claro, eran investigaciones basadas en el futuro de interés, en el futuro personal, principalmente de reyes y de personas de alto rango que querían asegurar su futuro en singular. Ahora, para entender la historia futura, porque aquí estamos hablando acerca de historia futura, de hecho los acontecimientos forman parte de la historia, o sea, se crea una secuencia de eventos que después quedan registrados como hechos históricos. El día que el hombre llegó a la luna, el día que se murió Fidel Castro y cosas así por el estilo.
Entonces, para entender la historia futura hay que entender la historia pasada y ese es uno de los factores claves en lo que es la perspectiva estratégica. Claro, la historia nunca se repite exactamente, pero hay ciertos patrones recurrentes. Por ejemplo, se ha hecho, no sé si vieron que se han hecho comparaciones con la pandemia del coronavirus con respecto a la gripe española. ¿Vieron algún tipo de comparativa? Jenny sí, Camila sí o no. Más o menos sí o más o menos no. Sí, más comparaban con la cantidad de muertos que había. Ajá. Y Anabel, ¿alguna comparativa entre la gripe española y la actual pandemia de coronavirus? Sí, pues, algunos síntomas. Ajá, sí. Y no solo los síntomas, sino la situación social, la gente con mascarilla, Oye, los contagios, la situación, claro. La situación es diferente ahora porque hay más tecnología, hay más investigadores, hay mejor conocimiento de los patógenos, mayor capacidad farmacéutica para contraatacar que en 1918, por supuesto, ¿no? Pero sí, había ciertas cosas que eran muy parecidas, diríamos exactamente iguales. Por eso es que ciertos sucesos o los sucesos del presente y del futuro van a tener mucha relación, mucha similitud con sucesos del pasado. Y esa es la primera condición de la perspectiva estratégica, es decir, entender la historia pasada para ver qué sucede y qué puede suceder. Entonces, para entender esto de la perspectiva estratégica o análisis de escenarios futuros, tenemos que tener dos tipos de pensamientos, un pensamiento tipo militar y un pensamiento tipo agente de seguros. A ver, Camila, ¿cuál es el trabajo del militar? Del soldado. Como de defender su patria, algo así. Ajá. Y evitar el daño. O sea, los militares están pensando, bueno, ¿cómo desarrollamos mejores aviones? ¿Cómo desarrollamos mejores radares? Para evitar el mayor daño posible y muerte de población. O sea, el militar sabe que va a haber destrucción, que va a haber muerte. Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir eso? Ese es el trabajo de los militares, o sea, estar pensando en cómo defenderse de la mejor manera posible. Por ejemplo, en Israel, como tiene esta situación de conflicto con Palestina, desarrollaron el escudo de hierro, que es un sistema de misiles y de baterías que cuando les lanzan cohetes desde Palestina y otros lados, entonces ellos los intersectan y los destruyen. La tasa de efectividad es más del 95%, o sea, de poder atrapar los misiles en el aire antes de que lleguen a la población. Entonces, como saben que les van a bombardear, dijeron, no, hay que prevenir, hay que preparar una situación. ¿Y por qué? ¿Qué hace un agente de seguros? A ver, Jenny. Le asegura su cuello que está torcido. Ay, sí, me duele el cuello. A ver. El agente de seguros estará él siempre puesta su mira en brindar la seguridad a la persona, ¿no? En todo el sentido que necesite. Ajá. Entonces, el agente de seguros, ¿qué sabe? Que su casa se va a quemar, que a usted le van a robar, que su carro va a chocar, en fin. Por eso es que se paga, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya, Jenny tiene este perfil, entonces le aseguramos por tanto, porque sabemos que durante tanto tiempo vamos a recibir ingresos y cuando Jenny tenga un percance, entonces ahí le devolvemos o le pagamos el monto, bueno, en fin, como se haya pactado, ¿no? Pero el agente de seguros tiene en mente eso, que va a haber una calamidad, va a haber un problema. Entonces, para entender la perspectiva estratégica, tenemos que pensar que algo va a salir mal, que algo no va a salir como nosotros pensamos. Puede ser desde un cliente insatisfecho hasta una cerradura o un asunto que nos
que nos complique la vida, que se partió la pata de la camilla de dar masaje y la camilla no me la entregan hasta la siguiente semana. Cosas así, o sea, a veces detalles insulsos como que nos crean un cuello de botella en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento. Entonces, para entender un poquito más esto de la perspectiva estratégica o querer entender cómo poder predecir el futuro, a mí me llamó la atención los escritos de Isaac Asimov, un escritor de ficción de nacionalidad rusa, químico, entre otras destrezas, que él inventa una ciencia ficticia llamada la psicohistoria, que la psicohistoria era un intento de predecir el futuro de todo un imperio galáctico, es decir, según en sus obras, ¿no? En la saga de fundación, la humanidad estaba aproximadamente por 25 millones de mundos y un matemático en su obra desarrolla ecuaciones para tratar de predecir el futuro. Y es interesante que en los escritos de Asimov se hace énfasis a que el futuro de una persona no se puede predecir, pero el futuro de grandes masas de personas, de grandes cantidades de personas, sí se podía predecir con tremendo grado de certeza. Y aquí entra algo curioso. Asimov, como era químico, él estaba muy al tanto de la mecánica de los gases, es decir, cómo los gases se comportaban dentro de un espacio cerrado. Y él decía, con razón, una molécula no se puede saber exactamente en qué posición va a estar en un momento determinado. Una molécula de gas en un recipiente cerrado. Imagínense la escena, ¿no? Pero el conjunto, aplicando herramientas estadísticas, sí se puede conocer. Es decir, se puede saber con certeza estadística cómo se va a comportar el total de las personas. No podemos saber exactamente qué va a ser Jenny, qué va a ser Camila, qué va a ser Anabel la próxima semana, con una exactitud, pero el conjunto de los ciudadanos del Ecuador sí se puede darle un tratamiento estadístico, darle un tratamiento matemático. Entonces, para entender el futuro necesitamos conocer la historia pasada, necesitamos datos, estadística y necesitamos psicología de masas. Es decir, conocer el comportamiento. ¿Cómo va a reaccionar Jenny? ¿Cómo va a reaccionar Camila, Anabel ante determinada situación? Claro, nos pueden dar una sorpresa, pueden haber cambios repentinos, ¿no? Pero ahora hay una rama de la ciencia que se llama el Big Data. ¿Han escuchado ese término alguna vez, Jenny? Big Data o análisis de datos masivos. No. Anabel, ¿ha escuchado usted ese término? No. No. No, ya. Okay. Ok, bueno, está bien. Por ejemplo, a ver, ¿qué le cobra Facebook a usted? YouTube, Twitter. ¿Qué le cobran a usted? Usted no paga dinero por tener acceso a su perfil, a postear y a tanta cosa. A ver, Jenny, ¿qué le cobran a usted? No sé qué me cobren, no. ¿Con me he qué puesto- paga? ¿Con qué pago? No. No hay idea. A ver, Camila, ¿con qué paga usted? Yo lo que le escuché era que se pagaba con los datos, o sea, con los comentarios, los likes, todas esas cosas. Ajá. Usted inclusive hasta se quedó, vio un perrito en una foto y dijo, ay, qué pena. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace Facebook? Le manda anuncios de perros, de veterinarias, mascotas en adopción y le pone contenido relacionado. Porque Facebook y otras aplicaciones similares o plataformas similares venden ese contenido a los anunciantes. Por ejemplo, supongamos que 1 millón de personas como Camila dio like a los zapatos. Entonces,
¿Qué hacen los anunciantes de zapatos? Le pagan a Facebook para que en su perfil salgan anuncios de zapatos. Entonces, ¿entendió Jenny? Ahora, ¿por qué para las plataformas los datos son tan importantes? Y los datos es la nueva mina de oro, es el dorado, porque a medida que los algoritmos se hacen más precisos, más capaces de poder predecir la tendencia o el futuro, entonces usted va a tener mayor, ¿cómo sería? Los anunciantes van a tener mayor precisión a la hora de promocionarle a usted. Cuando usted da like, cuando usted da un no me gusta, cuando usted comenta algo, eso aumenta o alimenta una enorme base de datos, un enorme caudal de información que precisamente intenta conocerle a usted lo más profundo. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué opinará? ¿Por quién votará? Tendencia política. Ese es tremendo. Inclusive no sé si se han enterado de unas noticias que ahora Facebook quiere desarrollar el metaverso. ¿Ha escuchado esa expresión? Y puede buscarlo después en las noticias. Metaverso. ¿Ha escuchado eso? No. Camila, tampoco. Bueno, hay que estar al tanto de ciertas cosillas. Anabel, bueno, tampoco quizás. Ya. El metaverso es la creación de un mundo virtual, de una que se accede igual con las gafas, con los cascos de realidad virtual, es vivir en un universo paralelo. Su avatar puede ser usted mismo, puede cambiar de sexo, puede ser cualquier cosa. Va a haber un universo donde usted podrá comprar, vender, interactuar como que fuera la vida real. Pero, y aquí está el pero, sin las limitaciones de, de lo físico. Porque claro, en un mundo físico, los seres humanos tenemos ciertos autocontroles, ciertas limitaciones, vivimos en sociedad. En base a nuestros valores, decimos no a ciertas cosas. Pero ¿y en un universo virtual? ¿Qué pasaría? Imagínese usted, o sea, el asunto no es tan aparentemente chévere, buenazo, pero, ¿qué pasará? Bueno, es una incógnita. Entonces, hasta ese punto está llegando realmente esto del análisis de datos masivos con el objetivo de querer vender, de querer conocer cada vez mejor e íntimamente a las personas. De hecho, China ha establecido controles por todo lado. Si usted, por ejemplo, en China, cuando apenas dé un paso, si el semáforo, usted está en un cruce peatonal y usted está en rojo y usted da un paso, ya una voz le dice, oiga, deténgase, está infringiendo la ley. Chispas, apenas ya da un paso. Eso es tremendo y bueno, la vigilancia mediante cámaras, mediante las aplicaciones, es así. Entonces, vemos cómo el análisis de datos masivos está llevando cada vez a querer predecir, a querer saber cómo se van a comportar las personas. Bien, otro dato interesante acerca de esto del análisis de datos masivos o de las herramientas que dijimos es que es la estadística, la historia y la psicología de masas. Las personas tenemos tendencia a imitar el comportamiento. Por ejemplo, si una persona está mirando al cielo, ¿se ha visto eso? Que esté mirando al cielo alguien y después viene otro y después dicen, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Dos y vienen tres y ¿qué hay? Y entonces dice, bueno, ¿y qué mismo? ¿Qué es lo que hay? Dice que genera un efecto contagio, sobre todo en las marchas, en las manifestaciones, en las huelgas. O sea, todo eso genera un efecto pandémico, o sea, un contagio de emociones, un contagio de sentimientos. Dicho sea de paso, el futuro
principalmente, después vamos a entender por qué, lo determina no la tecnología, no los gobiernos, no las grandes corporaciones, sino las emociones y los sentimientos masivos de las personas. Y quizás diga, pero bueno, ¿cómo es esto? Pues sí, las emociones y los sentimientos de las personas con respecto a todas las cosas o asuntos controversiales, asuntos sensibles, es lo que hace estallar, es lo que hace que empiece la rueda del cambio a funcionar. La gente es desconforme con un gobierno, la gente se alza, bueno, hay muertos, hay heridos, la gente empieza a no comprar, la gente empieza a querer gastar. Todo eso multiplicado por millones y millones y millones es el factor principal de cambio. Es decir, que los sentimientos de Jenny, los sentimientos y opiniones y creencias de Jenny, Camila, Anabel y Javier multiplicado por 1 millón es la principal fuente de cambio. Y claro, ahí entran las confrontaciones con los gobiernos, entra una serie de otros factores que entra como una especie de conflicto. Bien, vamos a cerrar la sesión y volvamos a entrar, ¿ya?